Me cago en la leche. No me acordaba yo qué frío hacía aquí en Asturias por el invierno. He traído solamente esta ropa del mar de los Sargazos y sin unos guantes me voy a acabar muriendo de frío. Anda, hola amigos. ¿Qué tal estáis? Bueno, estoy un poco acatarrado, pero me imagino que todos y todas me debéis de conocer. ¿Os doy una pista? A veces llevo unas largas barbas marrones, pero son postizas. A veces llevo unas botas verdes cuando está encharcado el barco por un gran oleaje. Y normalmente, o casi siempre, llevo este chubasquero amarillo que me protege del frío del mar de los Sargazos. Soy Langulero y hoy Dani os va a contar un poco de mi historia. ¿Queréis descubrirla? Quedaros hasta el final de este vídeo para que así sea. ¡Hasta luego! Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube Crónicas de Asturias. Hoy estamos en un nuevo vídeo súper chulo y con un nuevo personaje mitológico que habéis conocido antes. Hoy vamos a hablar sobre Languleru, el Papá Noel asturiano que surca todos los años en esta época los mares del norte de España para llevar regalos a todos los niños que se han portado bien en nuestro Principado. De hecho, me pilláis aquí haciendo la carta para el Languleru, precisamente que viene la noche del 24 al 25 de diciembre o de Avientu en asturiano. Hoy vamos a ver un poquito más de su historia desde aquí, la redacción de nuestro canal. Todos los niños y niñas de Asturias reciben la noche del 24 al 25 de diciembre la visita del Languleru, que entra en Asturias por el río Nalón, procedente del mar de los Sargazos, donde vive la mayor parte del año y viene aquí, al norte de España, para entregarnos a todos los chicos y chicas que nos hemos portado bien a lo largo del año nuestros regalos de Navidad. Ahora vamos con unas preguntas que nos habéis escrito en los comentarios de otros vídeos y en una cajita que hemos puesto en nuestro Instagram que está apareciendo ahora mismo en pantalla. Y después va a volver a despedir el vídeo nuestro amigo Languleru, así que quédate hasta el final de este para que respondamos a tus preguntas. ¿Quién es Languleru? Es un personaje representativo de la Navidad asturiana. ¿Qué es lo que fai? Reparte regalos la noche del 24 al 25 de diciembre a todos los niños y niñas asturianos que se han portado bien a lo largo del año, o sea, en Nochebuena. ¿A qué se dedica nuestro amigo Languleru? El Languleru pasa la mayor parte del año en el mar de los Sargazos, a miles de kilómetros de Asturias, y viene aquí, al norte de España, a pescar su angula y su anguila, ya que esta es la época ideal para hacerlo. ¿Por qué torna en Navidad Languleru? La angula o la anguila es un pez que se desplaza desde su lugar de cría en el mar hasta la parte alta de los ríos, donde va a desarrollar el resto o la mayor parte de su vida. ¿Cómo se desplaza Languleru? Viene a Asturias en su barco. Igual, si estás pendiente del mar esa noche, lo ves venir por el occidente del Principado. Es inconfundible. Viene con un chubasquero amarillo, unas botas verdes y un gorro de lana en la cabeza. También a veces lleva unas largas barbas marrones como hemos visto en el anterior personaje. ¿Por dónde entra Languleru a Asturias? Entra por el río Nalón, concretamente por el pueblo de La Arena, un pueblecito que está a la orilla de este río, el principal de Asturias, donde los niños y niñas de ese pueblo salen a recibirlo con unas banderas amarillas y linternas y farolillos para indicarle el camino hacia la costa del Principado. ¿Y qué fai luego Languleru? Después de pescar durante toda la noche, va a primerísima hora de la mañana hasta la lonja más cercana, donde vende la angula y la anguila que ha pescado durante toda esa noche de trabajo y con el dinero que se saca compra regalos para los niños y niñas de nuestro Principado. ¿Qué es exactamente lo que tengo que hacer para que el Languleru déxeme algún regalín en casa? Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es portarte bien durante todo el año, obedecer a padres y profesores y el Languleru también se portará bien contigo.
tienes que dejar un calcetín bajo tu árbol de Navidad con algo de comida y bebida para que éste pueda reponer fuerzas después de un duro día de trabajo en el mar. Y bueno, chicos y chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho y ahora os dejamos con la despedida del propio Muleru, que ha venido hasta nuestro vídeo para despedirse y presentarlo personalmente. Sí, y ahora Dani me ha pedido que despida este vídeo. ¿Qué era lo que me había dicho? La cuestión es que ya no me acuerdo. Bueno, eso, que os suscribáis al canal de YouTube de Crónicas de Asturias, que es el que me ha hecho este reportaje, y que le deis like al vídeo y lo compartáis con todos vuestros amigos y amigas para que también me conozcan y así también me dejen comida debajo del árbol la noche de Navidad. Bueno, en fin, eso, suscribiros al canal y compartir el vídeo. Y no me acuerdo de nada más, o sea que hacer eso, por favor, que si no me van a echar la bronca y no me vuelven a traer el año que viene. Un abrazo muy fuerte, compañeros.